Iglesia querida, muy buenas tardes. Bueno, ante la situación que estamos viviendo, debemos tener en cuenta que nuestro corazón no debe turbarse. Esta realidad no debe hacer que desviemos nuestros ojos del Señor. Debemos vivir como vivía la iglesia primitiva, siempre pensando en la venida del Señor. Él está cerca y nuestras lámparas deben mantenerse encendidas. Bueno, hemos llegado a la porción de las Escrituras conocida como las 70 semanas. Esta es una revelación extraordinaria y exacta. Para algunos eruditos, esta es la defensa más importante, que la Biblia es la palabra de Dios. La veracidad de las Escrituras podría defenderse tan solo con este pasaje. Debemos decir también que estamos delante de uno de los textos más polémicos y de compleja interpretación de la Biblia. Por lo tanto, seremos humildes al momento de abordarlo. Tenemos que eliminar todo tipo de dogmatismo y tratar de interpretar aquellos aspectos que están claros. Vamos a hacer dos aclaraciones antes de comenzar. Primero, es que no estamos en una clase de escatología bíblica. En esta oportunidad vamos a intentar ser lo más sencillo posible, sino atender a cuestiones que son un poco más complejas. Y segundo, las 70 semanas son un esqueleto profético. Entre medio de estos versículos entran un montón de particularidades que no están detallados o mencionados en el texto. Por lo tanto, vamos a dedicarnos solamente a tratar estos versículos que aparecen en Daniel capítulo 9. Y desde ya debemos tener en cuenta que no vamos a alcanzar a cubrirlo todo como quisiéramos, ya que si quisiéramos tocar las 70 semanas de Daniel, tendríamos que abarcar por lo menos unas 5 charlas. Pero bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a recordar algunas cosas antes de entrar en la profecía. Recordemos que no es la primera vez que Daniel recibe una profecía. En el capítulo 2 recibió una interpretación del sueño de Nabucodonosor, capítulo 7, capítulo 8. Trataron un panorama amplio de la historia mundial a través de visiones que tiene el profeta. También vemos que Daniel vio un reino que se levantaría en los últimos tiempos con un gobernante final. Y también vio el reino de Dios descendiendo en su Hijo, el Señor Jesucristo. Recordemos que Daniel está leyendo el libro del profeta Jeremías, que el pueblo de Dios sería llevado cautivo y que esta cautividad duraría 70 años. Recordemos que Daniel fue llevado en el año 605 antes de Cristo, por lo tanto, hasta la fecha han transcurrido unos 68 años aproximadamente, es decir, que el tiempo del cumplimiento de esta profecía de Jeremías está muy cerca. El único problema que tiene Daniel es desde dónde el Señor ha empezado a contar. ¿Habrá comenzado desde la primera deportación, desde la segunda o la tercera? Pero si hay algo que sabía Daniel, es que el tiempo estaba muy cerca. Allí se encuentra Daniel apartado, leyendo las escrituras, y está orando, confesando sus pecados y los pecados del pueblo e intercediendo por ellos. Finalizando esta introducción, vamos a ir al pasaje que nos toca abordar en el día de hoy. Dice el versículo 20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Bueno, hasta aquí llegaremos en esta oportunidad, pero lo primero que veremos es el carácter de esta revelación. Teniendo en cuenta el mensaje de la semana pasada,
es que podemos decir que la profecía de las 70 semanas son la respuesta a la oración de Daniel. El carácter de esta revelación es una oración contestada. Daniel había orado por una respuesta referida a los 70 años de la cautividad y Dios le respondió acerca de la restauración definitiva de su pueblo mediante 70 semanas de años. De los versículos 20 al 23, vemos el escenario en que se da esta respuesta, mientras Daniel está orando. Y de los versículos 24 al 27, la respuesta propiamente dicha. La oración es extraordinaria, por eso la revelación es extraordinaria. Una oración como la de Daniel es el escenario propicio para semejante revelación. En segundo lugar, lo que vemos es el carácter del receptor de la revelación, de los versículos 20 al 23 también. El receptor de la revelación es Daniel. Y observemos cómo el énfasis sigue en la intimidad con Dios. Algunas características de Daniel. Daniel es perseverante. Dice el versículo 20 y el versículo 21, aún, aún. Esta palabra se repite. La intensidad del versículo 3 que vimos la semana pasada aún sigue firme cuando dijo, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración. Otra característica que vemos en Daniel es que sabe permanecer en la presencia de Dios. Hay una palabra que también se repite junto con aún y es estaba. Aún estaba, aún estaba. Es más, el ángel debe tocarlo para interrumpirlo porque Daniel no piensa salir de allí, no piensa levantarse de su tiempo de oración. Es que observamos en el capítulo que él se había entregado por completo a la oración. Qué vergüenza, la verdad debería darnos este punto, porque apenas nos arrodillamos para orar y pasar tiempo con el Señor, ya estamos pensando en motivos para levantarnos. Diferentes distractores nos sacan de ese momento de oración. Debemos aprender a permanecer en oración. Nuestros tiempos de atención son muy cortos en la presencia del Señor. Podemos permanecer frente a una pantalla horas o haciendo horas extras en el trabajo, durmiendo o haciendo actividades recreativas, pero pasar 1 o 2 horas charlando con el Señor y sintiendo al Espíritu Santo hablar en nuestra alma y diciéndonos cómo orar. Esto nos parece una pérdida de tiempo. Daniel es intercesor. Daniel no solamente ora por él, sino que también ora por su pueblo. Así como el Señor Jesús en su rol de sumo sacerdote, el Señor hoy sigue intercediendo junto al Padre allí por nosotros. Y tal vez hoy nos invita, como lo hizo con los discípulos en Getsemaní, a interceder, a orar y velar. La verdad que vemos en Daniel un carácter de intercesor por su pueblo. Daniel es un íntimo de Dios. Dice orando, hablando, y el versículo 21 nuevamente hablando. El término que emplea no es un rezo, no es un rito religioso, es una comunicación íntima y profunda. Él es conocido. Me encanta que el cielo llama por nombre a Daniel. Es hermoso ser conocido por Dios. La salvación se trata de eso. Y tal vez usted me diga, pero Dios conoce a todos. Dios conoce a todos en términos de omnisciencia, pero no todos son conocidos por Él en términos de intimidad y relación. La Biblia usa mucho este término en relación a una fusión profunda del ser. Gálatas, capítulo 4, versículo 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él. Mateo 7 dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ellos pensaban que eran íntimos de Dios, pero al final del verso dice, el Señor les declaró, nunca los conocí. Vemos que el ser conocidos tiene que ver con una intimidad profunda con el Señor. Él es un varón quebrantado y humilde, un pecador arrepentido. Dice, confesando mi pecado. Daniel tiene mucho que confesar. Daniel sabe por dónde empezar. Daniel sabe que él es pecador y a medida que el Espíritu Santo le trae conciencia de su pecado, él pide perdón
al Señor. Es más, en el versículo 21 dice, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel había traído su oración en un tiempo muy especial. Este era el tiempo del sacrificio de la tarde y también era un tiempo de oración. A esta hora, el humo se levantaría del templo porque un cordero había sido matado y ofrecido a Dios por el pecado del pueblo. A esa hora los pecados eran confesados y se oraba. El que traía el cordero colocaba sus manos sobre el cordero y de esta manera simbolizaba identificación y confesaba su pecado. Sus manos sobre el cordero hacían que él se identificara con este sacrificio. Hace 70 años que el templo y los sacrificios no están, pero Daniel no olvida que cada vez que se ofrecía un cordero era por él también. Y de alguna manera, aunque hace 70 años que esto no se practicaba, y aunque muchos de sus compatriotas habían olvidado quiénes eran realmente, él no había olvidado el sacrificio de ese cordero muerto a su favor. Debemos orar para que en este tiempo de pandemia, el día del Señor no sea olvidado, sino que pueda ser guardado y apartado, así como Daniel, pese a que no se abrían las puertas del templo hacía 70 años. Él seguía guardando y recordando quién era. Dios quiera que así sea con nosotros. Daniel era escuchado. Dice el versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Dios atiende nuestro clamor desde el momento que comenzamos a orar. Por más que no recibamos la respuesta en el momento que lo esperamos o no recibamos la respuesta que anhelemos. Daniel no alcanzó a decir amén y ya había recibido la respuesta. Se cumplió la promesa que aparece en Isaías, capítulo 65, versículo 24. Dice, y sucederá que antes de que invoquen, yo responderé. Y mientras que están todavía hablando, yo iré. Es que en Daniel no habían barreras de pecado y de estorbo para que sus oraciones subieran al trono de la gracia. Daniel es un receptor de entendimiento y sabiduría. Así le dijo el ángel, para darte entendimiento y sabiduría. Y recordemos que Daniel es 10 veces más entendido y con mayor discernimiento que todos en Babilonia, pero él sigue recibiendo sabiduría. Él es un receptor de fortaleza divina. Dice el texto que vino Gabriel. Y podríamos hablar mucho sobre angiología, pero no es el tema que nos convoca hoy día. Pero solamente pensemos que el nombre Gabriel es muy importante. Las últimas 2 letras de este nombre llevan el nombre de Dios. Dice el nombre Él, y esto significa el fuerte. Y Gabar, que es como empieza el nombre Gabriel, significa el Dios fuerte. Por lo tanto, podríamos decir que significa este nombre el fuerte del Dios fuerte. Interesante que a este hombre, que es anciano, que está sin fuerzas, abatido, enfermo y turbado, Dios se le presenta mandando un mensaje de fortaleza. Y es tan importante que la fortaleza viene mediante una profecía, mediante palabra de Dios. Daniel es humano. Esto me encanta porque se ve en el libro claramente que Daniel no es un superhombre, no es un ángel. Él se ve enfermo en el capítulo 8, convaleciente y cansado. Se lo ve confundido, dolido, clamando. Él envejece, se siente débil y se autodeclara pecador. Él es simplemente una vasija de barro que se ha dejado llenar por Dios. Es un hombre sujeto a pasiones como el profeta Elías, como dice el libro de Santiago, pero se ha dejado llenar por el Espíritu Santo. Él es amado, literalmente codiciable es la palabra. Lo que se hablaba de Daniel en los cielos era una delicia. Es tan importante que la reputación que más nos debe importar es el concepto que se tenga de nosotros en los cielos. El saberse amado por Dios genera un sentido de identidad, pertenencia y seguridad que desarraiga cualquier vicio, atadura, adicción, pecado, preferencia. Pero en el cielo no solo se sabía que Daniel era amado por Dios, sino que Daniel amaba a Dios. Tal vez Daniel oraba el Salmo 73, fuera de ti, nada tengo en la tierra, nada deseo, solamente a ti.
Es interesante que la fuerte profética más grande con respecto a los eventos futuros en el Antiguo Testamento es Daniel, pero en el Nuevo Testamento es el apóstol Juan. Y algo que vemos en Juan es que él se conocía como el discípulo amado. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la abundancia de revelación es en respuesta del amor. El amor se mide en la palabra por la obediencia según el apóstol Juan. No solo en no hacer lo malo, sino en hacer lo bueno. En último lugar, con respecto a este punto, Daniel es un varón enfocado en la gloria de Dios. Daniel no está pidiendo por él mismo, ni por su vejez, ni por su jubilación, ni por placeres personales. Él está concentrado en Dios. Dice el versículo, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. El versículo 19 decía, Señor, hazlo, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad. Él lo único que tenía en mente era que el nombre de Dios pudiera ser glorificado y manifestado. Él no está concentrado en su satisfacción personal. Y este punto que hemos visto ahora era tan importante verlo porque muchas veces queremos saber más y comprender más misterios con respecto a la escatología y tener abundante conocimiento y ser eruditos, pero todo esto sin amor, sin intimidad, sin santidad, pues entonces no sirve de nada. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el amor a Dios no se manifiesta de otra manera que en intimidad y en obediencia. La revelación de las 70 semanas es en respuesta a una determinación y devoción absoluta a nuestro amado Señor. Y ahora vamos a entrar en el punto número 3, que es la revelación. Y veremos en primer lugar un panorama global de las 70 semanas. Acompáñenme al versículo 24. Dice así, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo primero que vamos a hacer es un vuelo muy fugaz para comprender este pasaje y vamos a tener en cuenta algunos puntos que le ayudarán a la interpretación del mismo. En primer lugar, ahí tiene para leerlo, la profecía entera tiene que ver con el pueblo de Dios y la santa ciudad. En segundo lugar, el mismo pasaje nos ofrece un bosquejo para ordenarnos en el tiempo. El versículo 24 brinda un panorama general, el versículo 25 es una descripción de las 69 semanas divididas en dos segmentos, 7 y 62. El versículo 26 aparece la muerte del Mesías y pareciera que hay un paréntesis histórico dentro de ese versículo entre la semana 69 y la 70. El versículo 27 es el versículo final, por lo tanto, brinda la semana final. Esto nos podría ayudar como una ayuda de memoria. Es la descripción general de la última semana, los últimos 7 años.
En tercer lugar, el periodo entero de tiempo involucrado es exactamente especificado como 70 semanas en el versículo 24. En cuarto lugar, las 70 semanas son divididas en tres secciones. La primera sección son 7 semanas, la segunda sección son 62 semanas, la última sección es una semana. En quinto lugar, hay dos príncipes diferentes mencionados. Aparece el Mesías príncipe, si usted lo ve, aparece con mayúscula tanto Mesías como príncipe en el versículo 25, y está el príncipe que, a mi entender, por lo que vemos acá, parece que es un príncipe diferente en el versículo 26. Interpretamos que uno es Cristo y otro es un reflejo del anticristo. En sexto lugar, el periodo de tiempo entero comienza, según el versículo 25, con la salida del mandato a restaurar y reedificar Jerusalén. Y el fin de todo es el ungimiento del Santo de los Santos y, como dicen otras versiones también, el lugar santísimo. Y ya vamos a ver esto en detalle. El versículo 24 decía: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para comprender este pasaje hay conceptos claves que son muy importantes manejarlos. Y calculo que usted se debe estar haciendo la pregunta, ¿sí? ¿Qué significan 70 semanas? Bueno, el término para semanas es Shaboa o Shaboim. Es la palabra en plural en hebreo para 7. Significa literalmente 7. Por lo tanto, el texto señala 70 periodos de 7, o como dicen otras versiones, 70 conjuntos de 7, pero no especifica si son 7 días o meses, no lo hace. Un simple cálculo nos lleva a que 70 por 7, 70 veces 7 es 490. Casi todos los eruditos coinciden en que esto se refiere a años. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Daniel ya estaba pensando en 70 años. Eso lo dijo en el versículo 2 con respecto a la profecía de Jeremías. Y en un sentido en el que pareciera que se observa un juego de palabras aquí entre Daniel y el Señor. Daniel está pensando: Señor, 70 años y todo se acabará. Y Dios le está diciendo: no, Daniel, no son 70 años, sino 70 semanas de años. Así como duró 70 años la cautividad, así también 70 semanas de años durará el tiempo de la restauración final. También decimos que puede estarse refiriendo a años porque los judíos tenían el concepto de semanas de años en su mente, por ejemplo, con el día de reposo. Debían transcurrir, los judíos trabajaban 6 años la tierra y el séptimo año debían hacerla descansar. Sigamos metiéndonos en la cabeza de Daniel y pensemos que él estaba muy familiarizado con el profeta Jeremías. Por lo tanto, Daniel sabía, en base a lo escrito por este profeta, que una de las razones por las cuales los hijos de Israel habían sido llevados en cautividad fue porque ellos habían violado de manera constante ese reposo de cada séptimo año. Se habían vuelto avaros, materialistas y habían trabajado en esa tierra 6 años y en lugar de dejarla descansar el séptimo, también la trabajaron. Podemos decir, entonces, de alguna manera, que Dios cobró cada año que no trabajaron, por cada año que hicieron trabajar la tierra por 70 años. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21, explica esto. Esta es una verdad extraordinaria. Dios dice: van a estar fuera de esa tierra durante 70 años porque han violado 70 años de reposo. ¿Y cuántos años se tomaría para que usted violara 70 años de reposo? Bueno, son 490 años. Parece que lo que el Espíritu Santo nos está enseñando
con respecto a esto es que así como ellos habían violado el año de reposo durante 490 años, entonces 490 años más serían determinados para su historia hasta la restauración final. Otro término que es muy importante, la palabra determinadas. Esta palabra es una indicación divina. Esto nos dice que Dios tiene un plan, que Dios diseña el curso de la historia, que Dios ha predeterminado lo que está pasando. Esta palabra determinada tiene que ver con el plan soberano, eterno de Dios. La palabra hebrea es hatak. Literalmente significa cortar algo. La idea es que Dios ha cortado literalmente este tiempo para propósitos específicos con su pueblo. Esto último que menciona el versículo sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad nos da la dirección de los propósitos hacia dónde está dirigida esta profecía. Tiene que ver con el pueblo de Dios. Y un concepto importante también a tener en cuenta es que el año bíblico en la Biblia podemos ver que no se trata de 365 días, sino de 360 días. Esto no es difícil de comprobar, ya que en Génesis capítulo 7, versículo 11 y en Génesis 8:4 nos dice que el diluvio duró 5 meses y seguidamente aclara que su duración fue de 150 días en Génesis 7:23 y 8:3. El cálculo es sencillo. 150 días divididos 5 meses son 30 días. Y en 12 meses por 30 serían 360 días. Lo mismo pasa con el año profético. Esto lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, pero no vamos a entrar ahí por razones de tiempo. Vamos a ir a los propósitos de las 70 semanas. Bueno, espero que esté ahí conmigo, que no se pierda, ¿sí? Vamos a verlos rápidamente, porque nos brinda el versículo 24 un bosquejo perfecto de los propósitos. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Uno, ahí están los propósitos, ¿ve? Uno, para terminar la prevaricación. Dos, y poner fin al pecado. Tres, expiar la iniquidad. Cuatro, para traer la justicia perdurable. Cinco, sellar la visión y la profecía. Y sexto, ungir al santo de los santos. Hay 6 propósitos dados en el versículo 24 con respecto a esta profecía. Número uno es terminar la transgresión. Literalmente significa restaurar, refrenar firmemente la prevaricación. La palabra es peshá, ofensa, rebelión, falta, corrupción. En el mundo el pecado está siendo llevado adelante de una forma libertina. Pero viene un día cuando esto no será así. Viene un día en que el pecado será aplastado con una barra de hierro y toda maldad y rebelión será castigada por el Altísimo. Número dos, dice poner fin al pecado. No solo va a enfrentar el pecado el Mesías, sino que le pondrá un punto final. La palabra es sellar, dejarlo imposibilitado, inmóvil, mediante una sentencia. Expiar la iniquidad como número tres. Hacer reconciliación para la iniquidad. El verbo es kafar y significa cubrir la iniquidad, cubrir el pecado. Es la misma que se usa en la historia del arca de Noé. Dice que el arca fue cubierta con brea por dentro y por fuera, y los que estaban dentro fueron librados de la ira divina. Observemos que estos 3 primeros tratan de cómo es que Dios enfrenta el pecado, y los siguientes 3 tienen que ver en cómo Dios establece la justicia eterna. Número 4 es traer justamente la justicia eterna. La justicia toma el control permanente. Comenta John MacArthur con respecto a esto, que la palabra realmente significa la justicia de la eternidad o la justicia de las edades. Hay una justicia en la mente de Dios que es la justicia de la eternidad. Esta justicia de las edades indica que hay reglas y estándares de vida que son correctos y siempre han sido correctos y siempre lo serán.
Es una justicia eterna y el Señor la va a establecer. Número 5, se sellará la visión. En otras palabras, vendrá un fin para la revelación, vendrá un fin para las profecías y para las visiones. ¿Por qué? Porque en su reino grande y glorioso y eterno, cuando esté finalmente establecido, conoceremos como somos conocidos. La revelación cesará, todo el conocimiento será nuestro. El profeta está diciendo que es que viene un tiempo cuando el Mesías vendrá y el Mesías terminará con el pecado y el Mesías traerá un reino de justicia eterna y no habrá necesidad de que nosotros estemos recibiendo revelaciones por fracciones porque entenderemos todo. Se cumplirá lo que dice Isaías capítulo 2, donde dice que Dios morará en presencia de la tierra y será nuestro maestro y las naciones vendrán para aprender. Y como último dice, ungir al santo de los santos. El santo de los santos será ungido, el rey de reyes y señor de señores. Tomará todo dominio, gloria, poder, autoridad, concreta y visiblemente en su segunda venida, inaugurando un reino milenario, un estado eterno, perfecto. Pero es interesante que también la palabra podría referirse a ungir un lugar santísimo. Se refiere a ungir un lugar para adoración permanente al Señor. De esto también nos habla la Escritura. Resumiendo, espero que pueda haberme seguido con respecto a estos propósitos, pero vemos que es una profecía de 70 semanas que se estira desde los días de Daniel hasta los tiempos de la segunda venida de Cristo. Esto es fantástico. Y dentro de este periodo encerramos estos 6 propósitos. Creo yo, sin ser dogmático ni crear polémica, que de alguna manera lo que Daniel está viendo, aunque no claramente, es la primera venida de Cristo como el Mesías sufriente, pero también su segunda venida como el Mesías reinante. Algo importante que debemos tener en cuenta y nos ayudará a comprender la profecía es que los profetas del Antiguo Testamento no distinguían muy claramente los datos específicos de dos venidas. Simplemente veían que Cristo venía con diferentes facetas. Y un ejemplo de esto que podría ayudarnos como una ilustración, bueno, nosotros como mendocinos tenemos la cordillera, ¿no? Y desde cierto punto, nosotros podemos ver la cordillera y la precordillera, pero no vemos claramente o discernimos desde dónde empieza una y dónde termina. Tampoco podemos notar de que entre estas dos hay valles y hay kilómetros entre una y otra. Lo mismo pasa con la profecía, pero mientras más vamos avanzando en el tiempo, más claramente podemos ver los eventos. Podemos ver, no sé si usted lo nota, pero que los primeros 3 propósitos que vimos de esta profecía parecen apuntar a la cruz, pero los segundos tienen que ver con cosas que aún aparentemente no están cumplidas en su perfección, como la instalación de la justicia eterna. Hay algo que debemos recordar, es que las profecías tienen un cumplimiento inmediato, pero también tienen un cumplimiento futuro, un cumplimiento espiritual, pero también un cumplimiento concreto y visible, nombrado en la teología como el aquí y ahora, pero el todavía no, como atisbos de esa revelación. Decimos esto ya que en la cruz los primeros 3 propósitos fueron cumplidos. En la cruz el pecado fue enfrentado y aunque la aplicación plena de eso se espera en su segunda venida, fue en la cruz que los pecados de manera específica fueron enfrentados y derrotados por el Señor Jesús en su propio cuerpo. Fue en la cruz que la expiación y la reconciliación se llevó adelante. La cabeza de Satanás fue herida en la cruz y la muerte fue derrotada. Y es ahí que vemos estos versículos que están ahí proyectados. Primera de Corintios 15 dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular. Esto significa destruir. La palabra es catargeo, significa reducir a la impotencia. Mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. El libro de Colosenses dice ahí en el versículo 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Aunque la sentencia final no ha sucedido aún concreta y visiblemente, todos nuestros pecados fueron pagados y ni la muerte, ni Satanás, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero los segundos tres propósitos vemos que esperan también un cumplimiento perfecto y futuro. Y es aquí donde escuelas escatológicas se dividen, llegando en ocasiones a un dogmatismo extremo en su interpretación. Pero podemos ver que podemos tener puntos en común y no debe pasar esto entre los hermanos. Vamos a ver ahora los detalles específicos. Vamos a ir rápido en este punto, los detalles específicos de las 70 semanas. Dice el versículo 25. Preste atención. Sabe pues y entiende, que el Señor nos dé entendimiento a nosotros, ¿no? Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 49 años y 434 años. Esto nos da un total de 483 años. ¿Qué pasará allí? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, es decir, al cumplirse los 483 años, recién después de eso, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, ¿ven? Es otra, 7 años más, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vemos que Gabriel le da los detalles específicos de estas 70 semanas y, como dijimos, para esto va a dividirlas en 3 periodos: 7 semanas, que es igual a 49 años; 62 semanas, que es igual a 434 años; y una semana, que es igual a 7 años. La razón por la que el ángel divide estos segmentos es porque cada uno de estos periodos, 7, 49 y 7, ¿sí?, son para dividir diferentes periodos de tiempo en la historia. El primer segmento, los 49 años, esas 7 semanas, en estos 49 años la ciudad sería levantada y restaurada. Dice el versículo 25 que el reloj empieza a correr desde que el decreto es emitido para reconstruir el muro y la ciudad. Comienza exactamente a correr el reloj en el mandato a restaurar y edificar Jerusalén. Y esto es fabuloso porque tenemos un dato concreto de cuándo empieza a correr el reloj. El único problema es que tenemos en la historia 4 decretos. Pero hay algo interesante, y es que 3 de ellos son dados en el libro de Esdras y son mandatos para construir el templo. Pero el último, que es de Artajerjes, el segundo de Artajerjes, se encuentra en el libro de Nehemías. Y allí sí podemos ver que hay un mandato para reconstruir Jerusalén.
El primer decreto, ¿sí?, fue en el año 536 antes de Cristo. Lo puede buscar ahí en Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4. Pero este mandato, como vimos, es para reconstruir, ¿qué cosa? El templo. Entonces, no nos sirve este decreto. Además, si usted va desde este año, el 536 antes de Cristo, y empieza a contar 483 años, usted va a terminar alrededor del 54 antes de Cristo, y vemos que para este tiempo Jesús ni siquiera había nacido. El segundo decreto está en Esdras 6, pero es un fortalecedor, podríamos decirlo, una confirmación para que se reedifique el templo. Por lo tanto, tampoco nos sirve. El tercer decreto, y aquí hay muchos que se paran en este decreto, se encuentra en Esdras capítulo 7. Pero si usted observa ese versículo, vemos que es un mandato para reedificar la casa de Dios. Vemos que en ninguno de estos tres se ordenó la reconstrucción de la ciudad. Pero supongamos que nos paramos en este decreto. Estamos en el 458 antes de Cristo. Si usted empieza a contar desde ahí, 483, llegamos al 25 después de Cristo. Lo más cercano que tenemos aquí es el bautismo de Cristo. Por lo tanto, vemos que aquí no es una presentación de él como el Mesías príncipe. Sin embargo, hay muchas escuelas que se paran en este punto y creemos que son escuelas serias de escatología, así que no entraremos en discusión. Pero nos parece apropiado rescatar el cuarto decreto, que es en el 445 antes de Cristo, ahí en Nehemías capítulo 2. Y vemos que el decreto tiene que ver con la reconstrucción de los muros. Si usted estudia el libro de Nehemías, descubre algo rápidamente, y es que tuvieron muchos problemas para construir la ciudad. Tiempos angustiosos, decía. Ellos con una mano construían y con la otra luchaban. Pero el profeta ve un periodo de 49 años, es decir, 7 años. Entonces, si usted va desde el 445 y se proyecta 49 años más tarde, usted termina en el 396 antes de Cristo. Y ese es un periodo muy crucial, porque eso no fue solamente el tiempo en que se completaron los muros de la ciudad, sino también en que se completó el canon del Antiguo Testamento. Es como si Dios estableció a su pueblo en su tierra, y Dios estableció su ciudad, y Dios estableció un templo, y también estableció la palabra del Señor. Y a partir de ahí, sí, podemos seguir contando los años. Hay un segundo segmento, los, las 62 semanas, los 434 años. Este periodo se cumplió desde el último profeta del Antiguo Testamento hasta la aparición del Señor Jesús. Entonces, sumando estos dos periodos, lo que el ángel está diciendo es que 483 años, 69 semanas, pasarían desde la salida de este decreto para construir Jerusalén hasta la aparición del Mesías. Ahora usted dirá, ¿cuándo fue esa aparición? Bueno, le doy un dato. Este periodo de tiempo de 483 años es de 173.880 días. Es el número de días que transcurrieron desde el 5 de marzo del 444 antes de Cristo. Esto es un dato que aparece en la Enciclopedia Británica, hasta el 30 de marzo del 33 después de Cristo. Recordemos, esto es muy importante, que estamos sacando la cuenta en base a un año de 360 días. Esto lo vimos al principio. Esta fecha coincide cuando Jesús cabalgó a Jerusalén para su entrada triunfal. Hasta ese día Jesús nunca había permitido una adoración pública, sino que les decía a las personas que se callaran, que no dijeran nada. Sin embargo, en ese día el Señor preparó su entrada triunfal, Él mismo la diseñó.
Y cuando los fariseos pedían a Jesús que reprendiera a la gente para que se callaran, él les decía, si ellos se callan, las piedras hablarían. Qué hermoso esto. Algo que vemos y es importante a destacar, que el profeta Zacarías cuando profetizó la entrada triunfal y que iba a entrar Jesús en un pollino, él no distinguió entre la primera y segunda venida. Si usted lee ese pasaje, pareciera que el Señor entra triunfador y va a matar a todos y va a ser su victoria definitiva, pero él estaba viendo las dos venidas. Debemos decir con respecto a esto también, y es importante aclararlo, que hay otras interpretaciones con respecto a esto, que también deben ser respetadas y que empiezan a contar desde el primer decreto de Artajerjes y concluyen las 70 semanas en otro momento. Ahora, desde el versículo 26, y ya estamos a punto de terminar, comienza un paréntesis, ¿lo nota? Lo notará por el texto. Dice, y después de las 62, perdón, 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y después, ¿lo ve? Se quitará la vida al Mesías. Ahora, algo muy importante, el verbo aquí se quitará significa matar, literalmente destruir. Es usado de manera concreta para asesinato. En Génesis 9, en Deuteronomio 20, en Jeremías 11, significa matar. Esto estaba anunciado, el Mesías sería matado. Esta palabra en el hebreo, se quitará, es usada por lo menos en 3 veces en el Antiguo Testamento, en Levítico 7, Proverbios 2, y es usada para la ejecución de una persona a quien se le ha dado la pena de muerte por un crimen. Entonces el Mesías no solamente moriría, sino que moriría como un criminal. Y mire, sigamos en la profecía. Dice, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. La palabra que se usa en el original hebreo al final, al final de la frase es un nombre que significa nada, vacío. Por eso muchos comentaristas traducen esta frase y después de las 62 semanas el Mesías será cortado y no tendrá nada. Eso es lo que el texto dice literalmente, comentado con otras palabras sería que Cristo murió aparentemente sin amigos, sin honor, fue rechazado por los hombres, tratado como un criminal, desamparado por el Padre. Y esto fue así, profetizado y cumplido en Jesús. Es tan importante entender que Jesús iba a morir. Esto estaba profetizado. Él moriría por manos de su pueblo. A Jesús no le tendieron una emboscada ni le tomaron por sorpresa. Él estaba siendo soberano sobre la cruz. Fue Él quien fue ofrecido aún antes de la fundación del mundo para nuestro favor. Y Él se ofrece a sí mismo. Él ofrece su vida y la vuelve a tomar. Nadie se la quita. Todo estaba escrito y todo se cumplió perfectamente. Ni una jota ni una tilde pasará sin que todo se cumpla. Si el mundo no cree, si usted no cree, no es por falta de evidencia, es por no tener un corazón sensible. Y lo que sigue diciendo el texto tiene que ver con cosas terribles que vendrían sobre Israel luego de la muerte de Cristo. Y el pueblo de un príncipe, ¿lo ve? Que ha de venir, destruirá la ciudad. Y esto pasó. Y vendrá inundación y devastación. Y aquí casi todos coinciden en que tiene que ver con lo que pasó con Jerusalén a mano de los romanos en el 70 después de Cristo, bajo el mando de Tito, que a su vez era príncipe, porque era el hijo del mayor emperador Vespasiano. Él es un reflejo del anticristo. El historiador Josefo escribe sobre esto. Mire lo que dice sobre estas devastaciones. El hambre es terrible. El hambre se ha incrementado en el terror diario. Las terrazas están llenas de mujeres y de niños que se habían colapsado de hambre. Las mujeres están comiendo a los niños. Y todo esto podríamos leer mucho más, pero es la consecuencia de rechazar a Cristo. La muerte del Señor y la destrucción de Jerusalén se encuentran
íntimamente conectadas entre sí, porque fue parte del castigo de Dios sobre Israel por haber rechazado al Mesías. El tercer segmento, y para terminar, son los 7 años, una semana. Y como les dije, hay mucho para hablar con respecto a este tema, pero vamos a mencionar solamente algunas cosas para terminar, porque es un pantallazo general de esta última semana. Hay algunos que piensan que esta semana es pasada, otros que es futura. Creemos que por ahí debe estar más de acuerdo a que es futura. Dice, y por otra semana. Es un paréntesis, ¿ve? El paréntesis se cerró, ahora se abre. Y por otra semana, es otra semana distinta. Dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vimos que el anticristo hará paz momentánea con las características que tenía el cuerdo pequeño. ¿Se acuerdan? Era diplomático, audaz, con inteligencia militar, adulador, y hablaba grandes cosas. Pero él es mentiroso, él es vil, y él viene del pozo del infierno. Y entonces dice el versículo 27, a la mitad de la semana, es decir, 7 años y medio, 3 años y medio, perdón. Es un sinónimo de tiempo, y la mitad de tiempo, 42 meses o 1260 días, como lo dice el libro de Apocalipsis. Detendrá toda la mitad, porque es un falsante. Y veremos algo similar en otros, como Antíoco Epífanes en el capítulo 11, quien causó una abominación en el templo, en el periodo macabeo. Él simplemente fue un retrato pequeño de lo que va a ser el anticristo. Él va a traer un esparcimiento de la abominación, lo que va a provocar la consumación final y el juicio de Dios sobre el desolador. Y solamente entonces se cumplirán los 6 eventos de Daniel capítulo 9, versículo 24, de manera concreta, visible, perfecta. Y entonces el Mesías aparecerá y reinará. La carrera del anticristo terminará con la llegada y manifestación del Hijo de Dios, quien con el espíritu de su boca destruirá al hombre de pecado. Dios cumplirá poniendo fin la era de rebelión e iniquidad y trayendo la justicia a la tierra. Terminará la prevaricación, pondrá fin al pecado, expiará la iniquidad, traerá la justicia perdurable, sellará la visión y la profecía y se ungirá al Santo de los Santos, a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Mesías, nuestro Señor, e instituirá un lugar santísimo lleno de adoración, donde se cantará, digno, digno, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Esto me lleva a Apocalipsis. Y vamos allí para terminar. Después de esto, dice Apocalipsis 19, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Entonces vi el cielo abierto, ya que un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con barra de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni corrupción, ni incertidumbre, y el mismo Señor enjugará nuestras lágrimas. Y escucharemos esas palabras tan tiernas, indescriptibles:
Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo eterno y hermoso de tu Señor. Qué hermoso que la venida del Señor cambie el escenario de todas las cosas. La venida del reino del Señor a nuestra vida cambia el escenario de todo. Y es lo que debemos pedir y rogar. Señor, venga tu reino, venga tu reino. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Señor, amado Padre, qué bendita, Señor, y preciosa es tu palabra. Señor, hoy desde nuestro corazón y espíritu te decimos, Señor, ven, trae tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Queremos verte, queremos más de ti. Queremos, Señor, verte gobernando en total perfección y plenitud. Trae esa justicia perdurable y eterna. Señor, queremos sentir ese rugido del león de Judá, terminando con toda la iniquidad, la transgresión, el pecado y el enemigo y las tinieblas. Gracias, Señor, porque has venido a reinar a nuestro corazón. Y si acaso alguien está escuchando esta palabra y aún no ha venido tu reino a su vida, que hoy pueda rogarte que venga esa realidad a su corazón. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.